Buenos días y bienvenidos al módulo primero de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Este módulo trata de una introducción general al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, por tanto, en primer lugar, conviene recordar algunas nociones importantes relativas al Derecho Internacional Público, el sistema jurídico en el cual se inserta la protección internacional de los derechos humanos. El Derecho Internacional Público surge inicialmente como un instrumento de relación entre un tipo de sujetos muy determinados, como son los Estados. Sin embargo, por distintos procesos históricos, los individuos y las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones internacionales también, algunas gubernamentales, van adquiriendo progresivamente mayor protagonismo y mayor peso en la escena jurídica internacional, hasta el punto de que el derecho internacional público, en sentido clásico, queda relativizado por la aparición, entre otros fenómenos, del derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional público, como sin duda conocen, funciona, entre otros, a través de dos tipos de normas jurídicas. En primer lugar, el derecho consuetudinario, que precisa de dos elementos: un elemento objetivo, la repetición de un comportamiento por parte de un sujeto, y un elemento subjetivo que consiste en la convicción de ese sujeto de que al realizar determinada conducta, esta conducta es obligatoria, o sea, la consideración como obligatoria de la conducta. Por otra parte, otra importante categoría normativa del derecho internacional público son los tratados internacionales, de cuya naturaleza participan las convenciones, los convenios, los acuerdos, los pactos y algunos otros categorías jurídicas que podemos considerar igualmente como tratados internacionales. Pues bien, los derechos humanos discurren y adquieren su fuerza normativa a través probablemente de ambas categorías, aunque la que verdaderamente produce una mayor seguridad jurídica y una mayor certeza de cuál es el alcance de los derechos humanos, sin duda, es la vía convencional, es decir, los tratados internacionales de derechos humanos, como pueden ser los pactos internacionales de derechos civiles y políticos o de derechos económicos, sociales y culturales de 1966, auspiciados por las Naciones Unidas, o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o en el ámbito europeo, por ejemplo, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. El derecho internacional de los derechos humanos, por tanto, surge a partir fundamentalmente de la segunda mitad del siglo XX, a raíz de los desastres, del gran desastre producido por la contienda que los historiadores han llamado Segunda Guerra Mundial, de tal manera que se hace patente en la comunidad internacional la necesidad de dotarse de unos instrumentos internacionales que obliguen a los estados para facilitar que cuando en un estado las cosas dejen de funcionar en términos individuales, en términos de protección de los derechos y los intereses de las personas, pueda al menos existir un mecanismo internacional que haga patente estas vulneraciones y que sirva como garantía para los derechos humanos de las personas. Por tanto, fundamentalmente a partir de la década de los años 1950 empiezan a aprobarse determinados tratados internacionales, tanto a escala, podríamos decir, planetaria, en el ámbito de las Naciones Unidas, como a escala regional. Y en este sentido nos interesa particularmente la protección en el ámbito americano, en el ámbito latinoamericano fundamentalmente, a través de la Convención Americana de Derechos Humanos y sobre todo de sus órganos, diríamos, interpretadores y aplicadores, como son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los fundamentos filosóficos de los derechos humanos, que también merece la pena tomar en consideración brevemente, tienen que ver fundamentalmente con dos corrientes filosóficas, dos corrientes de pensamiento jurídico, como son particularmente el iusnaturalismo y el iuspositivismo, o positivismo jurídico. El iusnaturalismo, en primer lugar, hace referencia a la existencia de unas obligaciones morales, unas obligaciones éticas, que diríamos son superiores en cierto modo a la existencia y anteriores en cierto modo a la existencia del Estado como organización política. Es decir, los individuos gozan en su estado de naturaleza de determinados derechos, derechos individuales, derechos a los que renuncian
para lograr una mayor seguridad, una mayor protección en manos del Estado, fundamentalmente. El positivismo recoge esta idea y considera, sin embargo, que es necesario añadir a la existencia de los derechos naturales un matiz en términos de protección estatal, es decir, la existencia de un documento escrito, la existencia de unas reglas claras conforme a las cuales se van a proteger esos derechos que podríamos decir que previamente existían. Justnaturalismo y positivismo jurídico llegan en nuestros días, ya en la época del Estado constitucional, ya en la época de la protección internacional de los derechos humanos, a reconocer como fuente, como valor fundamental, como valor inspirador de los derechos humanos a la dignidad humana o dignidad de la persona. La dignidad humana hace, por tanto, que los derechos humanos se reconozcan de manera igual, de manera universal a todos los individuos. Dota a los derechos humanos de la característica de universalidad. Todo individuo, toda persona, por el hecho al menos de su nacimiento, y en algunos casos incluso hablamos de una protección anterior al nacimiento, pero toda persona de manera indiscutida a partir de su nacimiento y hasta el momento de su muerte, y en ocasiones incluso después, tiene derechos que son inalienables, derechos que son parte de su propia personalidad, parte de su esencia, porque se derivan de su dignidad humana. Esta idea, que en apariencia es clara y sencilla de comprender, sin embargo, sufre determinadas tensiones por el hecho de las diferencias culturales. De esta manera entendemos que no es igual la comprensión de la libertad de expresión que existe en todos los países. En algunos países se admiten incluso ataques verbales contra determinadas personas, mientras que en otros se considera que estos ataques, cuando tienen como función, por ejemplo, simplemente herir o como finalidad molestar a la persona de la que se está hablando, pues deberían quedar prohibidos. También ocurre o también se aprecian unas importantes diferencias culturales, por ejemplo, cuando hablamos de libertad religiosa. En este sentido, ciertamente no es la misma la comprensión de la libertad religiosa que tienen los países de mayoría musulmana con algunos países como pudiera ser Francia o pudiera ser, por ejemplo, Turquía, que tienen un Estado extremadamente laico, construido de una manera muy fuerte sobre el principio de laicidad. Bien, ¿cómo armonizar esa importancia o esa necesidad de reconocer los derechos humanos de manera universal a todos los individuos, con la necesidad también de hacer algunas concesiones a los elementos culturales que condicionan la aplicación de los derechos humanos en cada Estado? Es uno de los desafíos más importantes que vamos a tratar de al menos enfocar en esta materia. Por último, un elemento o una idea que me interesa también destacar, que tiene que ver con la obligación de respetar los derechos humanos por particulares o por personas que no sean directamente agentes de los Estados, es decir, la vinculación de los particulares y de los privados a los derechos humanos. Es posible someter a las empresas a un control por motivos de respeto a los derechos humanos. Cabe argumentar que sí, pero ciertamente no con la misma facilidad o con la misma solvencia que lo podemos hacer cuando hablamos de la protección internacional de los derechos humanos en relación con los Estados. Estas son las cuestiones más importantes que vamos a tratar en este primer módulo y les animo a que comiencen a trabajar desde el primer